Ella es médica psiquiatra, es de acá de la localidad, actualmente reside en Brasil y bueno, ella nos va a contar un poquito más de todo lo que ella trabaja. Gracias. Voy a tomar aquí más cerquita. Entonces, buenos días. Voy a ir mirando para diferentes lugares porque tengo la cámara aquí de la computadora, aquí hay otra cámara y que hay un montón de enfermeras hermosas que están aquí presencialmente también. Y en primer lugar, bueno, quiero agradecer, ¿no? Agradecer a Silvana que me hizo la convocatoria oficialmente, Javier que estuvo en contacto todo este tiempo también, y a todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible, ¿no? Y felicitarlos también por todo este movimiento, que es un movimiento de conciencia, ¿no? Considero que los trabajadores de la salud son las primeras personas que deben recibir cuidados, ¿no? Y poco se habla sobre esto, poco se sabe sobre esto, ¿no? Es algo a lo cual no se le da mucha pelota, hablando mal y pronto, sobre esta cuestión de los cuidados de la salud mental principalmente, y cuando hablamos de salud mental hablamos de salud en todos los sentidos, ¿no? Entendiendo al ser humano como un ser holístico, un ser integrativo, que tiene una mente, una psiquis, tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo emocional, ¿no? Y espiritual. Entonces, cuando hablamos de los cuidados en salud, hablamos de los cuidados en todos los sentidos. Mi nombre es Mariana Estibanelo, como Javier dijo. Soy de aquí de la zona de Chajarí, he nacido en Colonia Alemana, lugar donde he crecido, pasado toda mi infancia, y cuando fue momento de comenzar a hacer el colegio secundario, me vine a vivir a Chajarí, al colegio de monjas específicamente, tuve pupila en el colegio de monjas, y ahí siguió mi camino en esto de poder seguir estudiando, de poder, ¿no?, crecer, hacer algo que de repente mi familia, que había nacido en el campo, vivió en el campo, no pudo hacer, que era seguir estudiando. Era como un mandato familiar muy fuerte, del cual no había mucha escapatoria, pero yo siempre tuve claro que quería seguir estudiando, y desde que soy chiquitita siempre dije que quería ser médica. No tengo ni idea de dónde vino esta información, pero siempre decía que quería ser doctora, y bueno, mis viejos siempre apoyaron, digamos, esta iniciativa, esta decisión, y así fue que continué ese camino, ¿no? Terminé el secundario, me fui a estudiar medicina. Después de estudiar medicina, la verdad que durante la carrera vinieron varios procesos al mismo tiempo, la famosa noche oscura del alma, y quien escuchó ahí el programa de Claudia Cajigas, tenemos varios temas ahí que fuimos trayendo, y uno de ellos tiene un poco que ver con contar mi historia de vida, que no me voy a quedar hoy contando mi historia de vida, pero bueno, hubo procesos bastante desafiantes en mi vida que me han llevado a mirar para adentro, me han llevado a una búsqueda que fue obligatoria, no tuve escapatoria también, fue totalmente necesario mirar para adentro para poder aliviar ese peso, para poder aliviar esa carga, para poder aliviar sufrimiento. Y fue bastante intenso. Todo comenzó a los 18 años, cuando empecé a tomar conciencia, los síntomas vinieron, el malestar vino, esta famosa sombra, ¿no?, que todos tenemos, nadie escapa de ese lado sombra. Entonces, bueno, fue este camino, que yo lo llamo camino de autoconocimiento, es un camino de ida. Una vez que uno empieza a tomar conciencia, a estar como más despierto, es como si no hay vuelta atrás para la inconsciencia, no hay cómo volver al estado anterior. Es un camino que se va haciendo al andar, ¿no? Voy avanzando, sigo avanzando con otros conocimientos, con otras informaciones, hasta que de repente la mente se empieza a expandir, la energía empieza a cambiar dentro de uno, y si cambia aquí adentro, comienza a cambiar allá afuera también. Actualmente vivo en Brasil, lugar donde nació mi hija, Gaia, que está con 5 años, va a cumplir 6 en breve. Y bueno, y trabajo con lo que yo llamo de una medicina integrativa, una psiquiatría integrativa, porque tomo los conocimientos de la medicina convencional, después de ahí abrí paso a la psiquiatría, que fue un mundo que me fascinó, que me llamó mucho la atención, que
había muchas informaciones ahí que durante el cursado de medicina no los había aprendido. En segundo año de medicina estudié psicología y me encantó, hubo algo ahí que me gustó, pero era algo muy básico también, ¿no? Era como una materia que llamamos estas materias optativas, no era optativa, era obligatoria, pero no era una materia troncal, ¿no? A esas que uno tiene que dedicar toda la energía, como anatomía, fisiología, patología, etc. Entonces, cuando llegué al último año de medicina, cursábamos todas las especialidades y ahí fui a conocer un hospital psiquiátrico, ahí fui a conocer a estas personas que estaban internadas y me empecé a fascinar entrando en el delirio, en las alucinaciones, y empezar a ver cómo la mente humana podía ser tan poderosa, o sea, o te lleva al paraíso o te lleva al infierno, literalmente. Y es nuestra mente la que tiene esa capacidad de llevarnos para un lado o para otro. Me imagino que todos, ¿no?, de alguna forma han tenido contacto con ese mundo ahí de la salud mental. Estamos en este trabajo expuestos todo el tiempo, ¿no?, a la salud mental. Pero cuando hablamos de salud mental no estamos hablando solo del otro, ¿no?, de los pacientes. La salud mental empieza adentro nuestro, comienza en nosotros, en nuestra propia historia y en aquello, en la calidad de vida que tenemos, en cómo vivimos la vida. Es mucho más que aquello que uno puede estudiar en un libro, ¿no? Es más la experiencia, la vivencia que uno puede tener, ¿dónde? En el día a día, en la relación que tengo conmigo misma, en la relación que tengo con la familia, con los colegas de trabajo, etc. Y este camino de la medicina, de la psiquiatría, es como que lo sentía como si faltaba algo, como si había otro pilar que aquí no estaba. Había aprendido, ¿no?, este pilar del cuerpo humano, el pilar de la mente y las emociones, ese mundo que me había deslumbrado, y faltaban otros pilares. Quedó ahí como en pausa y después, bueno, comencé a una búsqueda personal en ese camino de la espiritualidad, en este camino de despertar el nivel de conciencia, en este camino de comenzar a ver que todo era energía y que, ¿no?, que era muy poderosa esa energía. Y ahí comencé este estudio en la biodecodificación también, o decodificación biológica, que tiene como 3 pilares. Uno es la nueva medicina germánica, que es otro paradigma totalmente diferente de qué es la salud y qué es la enfermedad, que fue desarrollado por un médico alemán, el Dr. Hammer. Recomiendo mucho buscar esa información porque salimos un poco del tecnicismo, de pensar que la enfermedad viene porque viene y punto. No, siempre hay una raíz emocional y biológica por detrás de una enfermedad. Es una quiebra de paradigmas. Cuando yo fui a conocer un poco de qué se trataba, mi cerebro entró en cortocircuito, literalmente. Yo no entendía cómo en la medicina convencional no habíamos estudiado ese tipo de conocimiento. Todas las respuestas, o sea, es una medicina totalmente lógica, ¿no?, muy lógica, todo hace sentido y conecta la mente y las emociones con el cuerpo, cosa que la medicina convencional se olvidó. Se habla de estrés, se habla, ¿no?, de procesos de estrés, pero nadie te habla de cuál es el verdadero origen de esa enfermedad. ¿Por qué en el hígado? ¿Por qué en el páncreas? ¿Por qué en el sistema digestivo? ¿Por qué en los ojos? ¿Por qué en los músculos? ¿Por qué en los huesos? ¿No? No sabemos. O sea, ignoramos realmente cómo está conectada la mente con el cuerpo. Y la decodificación biológica, además de tomar la nueva medicina germánica, también toma otro estudio que fue un desarrollo de un psicólogo clínico francés que se llama Marc Freyer, que es el proyecto sentido gestacional. ¿Qué es el proyecto sentido gestacional? Es una fase de nuestra vida, es el origen, ¿no?, de nuestra vida, del momento que el óvulo y el espermatozoide se unen y crean esta nueva célula, este nuevo ser, ¿no?, que viene a desarrollarse en el cuerpo de mamá. Y todo lo que esta mamá está viviendo, todo lo que esta mamá está sintiendo, todos los conflictos que mamá tiene, todas las emociones
que mamá siente van también para ese feto, para ese embrión, para ese ser humanito que se está desarrollando en su cuerpo. Entonces, de alguna manera, muchos conflictos que tenemos en nuestra vida actual pueden haber sido programados en esa fase en el vientre de mamá. ¿Por qué? Porque si lo pensamos en términos neuroquímicos, esa emoción que mamá siente, esa emoción se transforma en moléculas químicas, en neurotransmisores. Esa información va para el embrión de la misma forma que el alimento va también para el embrión. Si esa mamá se alimenta de comida chatarra, eso es lo que el bebé va a comer. Si esa mamá se alimenta de nutrientes reales, naturales, es esa la comida que va para el bebé. Si esa mamá está sintiendo miedo, está sintiendo rabia por algún proceso que esté viviendo, esté en una situación de violencia familiar, lo que sea que esté ocurriendo en la vida de esa mujer, esa información va para el bebé. Si esa mamá está en plena armonía, vibrando paz, vibrando amor, alegría, conectada consigo misma, con la vida, con esta dicha de ser madre, es esa la información que el bebé recibe. Es así de simple, yo siempre digo, y complejo al mismo tiempo. Pues la forma que tenemos de nacer también nos condiciona, ¿no? No es lo mismo nacer por un parto natural que nacer por una cesárea, no es lo mismo un trabajo de parto rápido que un trabajo de parto largo, demorado, complicado, ¿no? Que surja alguna complicación. Esto va a determinar algunas características de nuestra personalidad y esto hace que a veces podamos tener una predisposición a determinadas enfermedades, síntomas específicos. Y existe un tercer pilar, entonces dijimos la nueva medicina germánica, el proyecto sentido gestacional, y viene el transgeneracional o la psicogenealogía, que es la unión entre la psicología y la genealogía. La genealogía es el análisis, el estudio del árbol genealógico de nuestros ancestros. Y aquí la psicogenealogía fue desarrollada por un grupo de psicólogos y psiquiatras que atendían casos de psicosis y la verdad que ya no sabían qué más hacer con esos pacientes y empezaron a ver cómo los delirios estaban conectados con algo que había pasado en el clan familiar de estas personas. Y ahí empezaron como a atar cabos, ¿no? A unir estos hilos y a ver cómo esta historia de los ancestros estaba conectada con esta historia que esta persona estaba mostrando. Y aquí viene la constelación familiar sistémica, que fue también creada por un médico alemán, que es el Bert Hellinger, que comienza más o menos a traer la misma información que la psicogenealogía o el transgeneracional, a ver cómo, ¿no? Esto que pasó en los ancestros también interfiere en mi vida y va a marcar mi destino. Y por eso sentí muy fuerte, cuando me preguntaron de qué querés hablar, dije, bueno, a ver, ¿cuál es la forma más directa para llegar a este público que tiene que ver con el cuidado de otros seres humanos y tiene que ver con la profesión que realizamos? No es por casualidad que uno elige esta profesión. Hubo algo que sucedió en un pasado que me hizo decidir qué camino quiero seguir, que marcó mi destino, porque podría haber elegido cualquier otra profesión, pero ¿por qué enfermería? ¿Por qué en este área de la salud? ¿Qué es lo que está en mí que necesita recorrer este camino? Son muchas las miradas que podemos ir trayendo que nos hagan tomar más conciencia de por qué este camino, o más que por qué, para qué elegí este camino. Me encantó el título que ustedes pusieron, que era Cuidándonos para cuidar, porque es justamente de eso, ¿no?, que se trata. Entonces les voy a pedir que durante el desarrollo de este tema ustedes puedan ir conectando con su cuerpo físico, que puedan ir conectando con su respiración, porque de alguna manera el cuerpo físico es nuestro inconsciente, ¿no?, nuestro alma, que se va conectando con nosotros. La mente se puede contar un montón de historias para no entrar en un dolor, para no entrar en algún lugar que pueda ser incómodo para el ego, ¿no?, para nuestra personalidad.
Entonces de repente va a querer escapar, se va a sentir incómoda, tal vez empiecen a moverse un poco en el asiento donde están, quizás algo, ¿no? Empieza a incomodar. Tal vez aparezca algo aquí en la garganta, en el corazón, algún dolorcito que se pueda ir asomando. Para cada uno es diferente, para otros tal vez no genere nada, porque están con la cabeza en otro lado. De hecho, quería centrar un poquito la energía, porque cada uno de ustedes veo que algunos están en sus lugares de trabajo, otros, bueno, vienen de la calle, vienen de algunas preocupaciones cotidianas del día a día. Así que vamos a hacer unos segunditos, un minutito de centrar un poco la energía para que podamos seguir desarrollando el tema. Vamos a simplemente, quien pueda, ¿no? Si está en su trabajo, si lo permite, cerrar un poquito los ojos. Está funcionando ahora. Ahora sí. Vamos a ir entonces respirando profundo. Si alguien está cruzado de piernas, puede abrir las piernas, abrir los brazos. Respirar profundo. Respiro por la nariz y suelto por la boca. Respiro por la nariz y exhalo por la boca. Inhalo una vez más por la nariz y exhalo las preocupaciones, las tensiones. Relajo el cuerpo físico, relajo los hombros, los brazos y me doy permiso para respirar profundo y exhalar, relajar, soltar todo el cuerpo. Podemos ir comenzando a tomar conciencia de la planta de nuestros pies, de los dedos de los pies. Podemos tomar conciencia de los tobillos. Y les voy a pedir que estén apenas aquí y ahora, que traigan su conciencia para este momento presente, sin pasado, sin futuro, sin memorias, solo aquí y ahora. Y van a traer toda su conciencia para el cuerpo físico, para las piernas. Respiren profundo, sientan las rodillas. Y vamos a ir sintiendo cómo esa conciencia va subiendo hacia las piernas nuevamente. Y se va asomando a la cadera, a la pelvis. Voy sintiendo la columna vertebral, la espalda. Respiro profundo. Voy sintiendo el abdomen. Voy sintiendo el tórax, el corazón precisamente. Voy sintiendo los hombros. Respiro. Voy sintiendo los brazos, los codos, los antebrazos, las manos. Voy sintiendo cada uno de los dedos de las manos, las palmas de las manos. Voy sintiendo el cuello, la cabeza. Me permito sentir los ojos, todo lo que estos ojos me permiten ver.
Y tal vez puedo agradecer. Respiro profundo. Me permito sentir la nariz. Como esta nariz me permite inhalar este aire que es vida. Inhalo esta sensación de paz, de tranquilidad. Y exhalo las preocupaciones, las tensiones. Me permito sentir la boca, los oídos. Respiro profundo. Me permito sentir el cuero cabelludo. Me doy permiso para sentir el roce de la ropa en el cuerpo, esa sensación tan sutil. Y me doy permiso para conectar con esa inteligencia superior, con este yo superior. Cada uno le pone el nombre que le hace sentido, pero estamos todos hablando de una inteligencia superior, de una energía amorosa, compasiva, recordando que somos parte de esa energía amorosa, que esa es nuestra naturaleza, que esa es nuestra esencia. Y puedo agradecer por mi vida, puedo agradecer por este nuevo día, puedo agradecer por este movimiento de autoconocimiento, de despertar la conciencia, de salir del piloto automático y de empezar a descubrir quién soy realmente. Respiro, relajo el cuerpo, tomando contacto con el lugar donde estás, tomando contacto con la realidad. Vamos a ir volviendo lentamente, cada uno en su tiempo, volviendo a conectar con este aquí, con este ahora, que es el único momento que tenemos. No hay más pasado, el futuro tampoco existe porque todavía no llegó, es incierto. Y el único instante que existe de verdad es este. La hora pasada ya no existe más. Lo que vas a hacer mañana no existe porque todavía no llegó. Lo único que tenemos de verdad es este momento. Y cómo vivimos, ¿no?, tan identificados con nuestra mente, pensando que somos la mente y los problemas que la mente crea todo el tiempo. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos? ¿Qué estado vibramos? Todos los días tenemos más o menos 70.000 pensamientos por día. Y ese pensamiento está conectado con una emoción, obviamente, no trabaja solo. El pensamiento es una fuerza eléctrica y la emoción es una fuerza magnética. Es 5.000 veces más poderosa inclusive que el pensamiento. Entonces, lo que crea realidad es la emoción. Entonces, si todos los días estamos pensando más o menos las mismas cosas, ¿qué es lo que estamos vibrando? Porque todo es vibración, todo es energía.
Si yo estoy pensando algo, estoy sintiendo algo relacionado con ese pensamiento, voy a tener una determinada conducta, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo todos los días de nuestra vida? ¿Somos libres de verdad? ¿Somos libres de vivir nuestra vida con una mente más expandida, con libertad emocional? ¿Existe el libre albedrío? ¿O estamos siendo robots que vivimos en el piloto automático? Y les voy a decir una cosa. Nadie, ni tu jefe, ni tu colega, ni tu supervisor, supervisora, nadie va a hacer ese movimiento por vos. Aquí vamos a traer siempre la autorresponsabilidad. Porque aquí la varita mágica la tiene cada uno de nosotros. O sea, si estoy atravesando diversos conflictos que hacen parte de la vida, no estoy aquí para romantizar la vida, ni para traer esta positividad tóxica que tampoco es real, ¿no? Estamos aquí de alguna forma para despertar. La conciencia no siempre es agradable. Hay algunas cuestiones que no quiero ver, que no me conviene ver, que prefiero quedarme cómoda en la zona de confort. Esta zona de confort yo la llamo de la mierda calentita. ¿Por qué? Porque es un lugar donde estoy cómoda. No estoy feliz. Estoy insatisfecha, estoy quejándome. Está súper incómodo, pero está calentito. Y es más fácil, muchas veces, quedarme en ese lugar de confort, en ese lugar que está calentito, porque es lo conocido. Es lo que conozco, es lo que hago todos los días. Es esta queja que sostengo todos los días y no quiero hacer algo diferente. Estoy esperando que los otros cambien, ¿no? Que las autoridades hagan algo, que el país haga algo, que los compañeros de trabajo cambien. Y de alguna manera sabemos que esto no es así. El otro no cambia porque yo quiero que el otro cambie. O alguno de ustedes cambió porque alguien les dijo, por favor, cambia esto. No. Nadie de nosotros es capaz de cambiar porque el otro quiere. Uno vive una transformación interior en la medida en que uno siente la incomodidad. Uno tiene que cansarse de sufrir para salir de esa zona de confort, para empezar a hacer algo diferente en nuestra vida. Y los tiempos, bueno, es el tiempo que cada uno tiene. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo digo basta? O puedo vivir la vida entera en ese estado. Hay un montón de gente que vive la vida entera en la inconsciencia y se mueren en la inconsciencia. Se olvidaron de vivir, se quedaron en este enmarañado de conflictos, de cargas, de pesos, y se olvidaron de vivir su propia vida, su propia historia, de cumplir sus sueños, de hacer sus sueños realidad. Si yo les preguntase a cada uno de ustedes, ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué soñaban allá atrás cuando eran más jóvenes? ¿Qué pasó con esos sueños? ¿Dónde quedaron? ¿Qué es lo que ustedes aspiran en la vida? ¿Qué quieren conseguir? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren hacer por ustedes mismos y por el mundo, por la vida? ¿Cuál es su servir? Ustedes tienen un servir extremadamente poderoso, un servir extremadamente delicado al mismo tiempo, extremadamente vulnerable. Este camino de cuidado de otros seres humanos es un camino para quien tiene coraje, para quien tiene valentía. No es cualquiera que puede estar en este lugar. Requiere de mucho trabajo interno estar aquí. Requiere de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo no me puedo cuidar a mí misma, si yo no sé quién soy, yo no sé cuáles son mis pesos, cuáles son mis cargas, no sé qué es lo que necesito resolver de mi vida,
No va a haber coherencia en querer cuidar de un otro. Puedo hacer que el otro sobreviva, sí, hacer cuidados integrales, cuidados básicos, sí. Pero si ustedes están bien con ustedes mismos, si ustedes se conocen más, si ustedes tienen más claridad sobre dónde están plantados y están más en la presencia, en el aquí y ahora, el poder que ustedes tienen en sus manos, en su boca, en sus palabras, no tiene nombre. ¿Cuánto ustedes pueden multiplicar ese bien que hacen, ese cuidado que tienen con otros seres humanos? Lo que pasa es que todo esto no lo hemos aprendido desde chicos, no lo hemos aprendido en la escuela, nadie nos ha enseñado. Inclusive la misma formación que tuvimos, no hemos tenido ese tipo de contenido, no sabemos ni alimentarnos de forma saludable, no sabemos prevenir enfermedades, no sabemos qué hacer con todo esto que nos pasa, con este mundo de las emociones, con estos pensamientos pesimistas catastróficos. Y estamos súper expuestos a esa vulnerabilidad en este trabajo. Y el mismo sistema en el que estamos inmersos no colabora, no nos ayuda a que podamos estar más en paz, primero nosotros, a tener tiempos de descanso, de recreación, de ocio, para después ser productivos. Vivimos en una sociedad extremadamente masculina. Es muy masculina la sociedad, que donde lo que reina es el hacer, producir, hacer, como robots, ¿no? Esto empieza ya en la época de la industrialización, donde se necesitaban de alguna forma operarios para trabajar en la industria. Entonces ahí viene nuestro sistema educativo, donde somos todos iguales, hay que tener una nota para ver quién es mejor, a ver quién produce más, ¿no? Esta cuestión de la competencia, que es muy fuerte hasta el día de hoy en los ámbitos de trabajo, cuando en realidad el trabajo es en equipo, es en lo que yo hago, en lo que el otro puede estar aportando, ¿no? Es entre todos. Cuando trabajamos en equipo todo fluye mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Esto no se ve. Yo me acuerdo de una época cuando en mis comienzos hice guardias de 48 horas, 2 días encerradas en una institución. Es lo más absurdo que viví en todo, lo más incoherente que viví en toda mi vida fue hacer guardias de 48 horas. Bueno, 72. Es totalmente antihumano. Y queremos ir a aplicar salud a otras personas y nosotros no sabemos ni lo que es la salud. Somos los que más afectados estamos. Y no estoy trayendo eso para victimizarnos, no, sino para empezar a tomar conciencia. Yo no vine hoy aquí para, ¿no?, como digo, pasarles la mano a la cabeza, decirle, bueno, no, estoy aquí para movilizarlos un poco, para despertar un poco qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en el día a día? ¿Qué es lo que quiero hacer conmigo en este trabajo que tengo? Respiren profundo, vayan, ¿no?, conectando con esa incomodidad, abriendo un lugar a esta incomodidad que tal vez a algunos los despertó un poco, otros todavía. Algunas veces me ha pasado cuando he escuchado este tipo de informaciones que me dormía literalmente, tenía mucho sueño, y es el inconsciente que no quiere escuchar algunas informaciones. Entonces, vamos respirándolo, vamos dándole atención al cuerpo, ¿no?, viendo dónde ese nudo se representa, si está aquí en la garganta, si está aquí en la boca del estómago, en el vientre, si es un peso en la espalda, a dónde se siente esta incomodidad. Y cuando hablamos de qué estamos reparando a través de la profesión, aquí abrimos un abanico de opciones, ¿no? Abrimos un abanico de posibilidades. Dentro de aquello que vengo estudiando, pero no es solo estudiando, sino viviéndolo en carne propia, ¿no?, con
cuando he pasado mis propios desafíos. Aquí hay una compañera del colegio, que hace muchísimos años que no nos vimos más, era de otro año, pero quien me conoce desde antes me desconoce hoy. Soy otra persona. Yo era extremadamente tímida, introvertida. Jamás hubiese pensado estar delante de gente hablando, o en el trabajo que hago a veces de brindar mentorías, que son grupos, ¿no? Uno trabaja con grupos de personas donde tienen que estar explicando sobre estos contenidos, haciendo movimientos prácticos específicos de sanación, porque no alcanza con tener la información en la mente. Abrir la mente y traer la información es necesario, es el primer paso. Sin este tomar conciencia no hay nada posible. Entonces el primer paso es tomar conciencia. La mente es un instrumento, es un gran instrumento, pero no es todo, ¿no? Hay otras informaciones que hay que ir pasándolas por el cuerpo, hay otros movimientos que son necesarios de comenzar a realizar también para que esto realmente sea eficaz y haya un cambio verdadero. Si no, me voy a quedar en la historia que la mente cuenta y voy a decirlo de la boca para afuera, pero aquí internamente se vibra otra cosa. Entonces, no es suficiente a veces con leer un libro, no es suficiente con estar en una charla, hay que ir más profundo, hay que hacer otros movimientos. Pero bueno, este es el primer paso, este es el primer camino que hay que hacer, tomar conciencia. Y cuando hablamos de reparación, ¿por qué estamos reparando algo, ¿no? Por nuestra profesión? Porque para que ustedes entiendan, hay un gráfico que muestra de forma muy simple cómo funciona nuestra mente. Todos nosotros tenemos un cuerpo físico. Todos tenemos un cuerpo físico, tenemos lo que llamamos un cuerpo mental, que es nuestra psiquis, nuestra mente. Tenemos un cuerpo emocional, que es este chakra cardíaco, este corazón, esta energía magnética. Y tenemos un campo energético espiritual. No tenemos cómo dividir una cosa de la otra, porque somos todo. Todo eso es una misma energía. Y cuando vamos a este movimiento de entender qué es la mente, qué es nuestra psiquis, esto que es invisible, que no lo tocamos, no lo vemos, pero está ahí. Son como hilos invisibles de informaciones. Podríamos dividir esta mente en dos partes. Hay una metáfora de este iceberg, ¿no? Del témpano de hielo, que muestra muy bien cómo funciona nuestra mente. Es como si la pudiésemos dividir, para simplificar aquí toda la teoría que es más compleja, en dos partes, ¿no? Una mente que es consciente y una mente que es inconsciente. La mente consciente es aquello que sabemos o que creemos que sabemos de la vida, de la realidad, de la existencia. Y es solo un 5%. Un 5% del 100% de toda la información que existe. Hay autores que hablan que es solo un 3%. ¿Y qué es lo que está en esta mente consciente? Está toda la información que ingresa a nosotros a través de los sentidos. Aquello que veo, que escucho. Muchas informaciones entran a través del olfato, del gusto, ¿no? A través del tacto. Y habría lo que llamamos un sexto sentido, que sería el pensamiento. El pensamiento va a integrar, va a procesar toda esta información de los sentidos y va a crear una percepción de la realidad. Y esa percepción está teñida según mi sistema de creencias, según mis propias vivencias que he tenido en el pasado. Y existe lo que yo llamo de cajita negra, que ahora se fue transformando en una cajita dorada, le vamos poniendo otro nombre, que es la mente inconsciente. Es todo esto que está aquí en la superficie, oculto debajo del agua. ¿Por qué se llama inconsciente? Porque son informaciones que no están en la conciencia. Son informaciones que están ocultas en un lugar que no lo vemos, pero que se siente a través de los conflictos que tenemos. Se siente a través de las dificultades, de estas emociones que están a flor de piel y no sé qué es lo que me pasa. Esta mente inconsciente la podríamos dividir en tres. Tenemos un inconsciente que es individual,
que es de nuestra propia historia, desde el momento que estuvimos en la panza de mamá, principalmente hasta los primeros 7 años de vida. Todo lo que sucede ahí es como si el niño, ¿no? El cerebro del niño es una esponja, graba toda la información, como si se genera un nuevo sistema de creencias, se programa para poder sobrevivir, y cuando crece, ¿no? Cuando somos adultos, toda esta información se actualiza, se reproduce inconscientemente, sin buscarlo, de forma espontánea y natural. ¿Y qué sucede? Existe otro inconsciente, que es el inconsciente familiar, que es toda la información que heredamos de nuestros ancestros. Y ahora vamos a detenernos un poquito más ahí. Y existe otro inconsciente, que es el inconsciente colectivo, que es toda esta información de la humanidad entera, a nivel histórico, social y del planeta Tierra entero. Estos últimos tiempos estamos viviendo un momento de transición planetaria. Es un momento donde, como si el universo, como cada uno lo quiera llamar, nos está dando una sacudida, que es justamente para despertar la conciencia. Es un momento de evolución de nuestro planeta. Es un momento donde la humanidad necesita salir de ese piloto automático, necesita salir de ese automatismo, de ese robot, y necesitamos empezar a conectar con quién somos realmente. Porque no somos esa historia que nos estamos contando. Estamos aquí de paso, viviendo esta historia, pero somos mucho más que eso. Y ese proceso cabe a cada uno realizar su propio caminito para descubrir quién es. No es algo que uno lo descubre mágicamente de un día para el otro. Es un recorrido, es un camino, es un proceso que uno va haciendo. Pero en la medida que vamos tomando conciencia de toda esta información, algo, ¿no?, comienza a cambiar, algo comienza a ser diferente. Entonces es un momento donde estamos todos con las emociones a flor de piel, mucha gente somatizando en el cuerpo físico, otras personas con estas cuestiones que estaban de fondo sin resolver, con depresiones, pánico, gente con trastornos de ansiedad, ¿no? Bueno, quien tiene antecedentes psiquiátricos de psicosis, obviamente que en estos tiempos tiene más probabilidades de descompensarse que en otros tiempos. Entonces todo esto está muy fuerte, está muy aflorado, no sé cómo ustedes lo están viviendo, cómo ustedes lo están sintiendo, cómo están haciendo el proceso, pero estamos en un momento delicado, ¿sí? Es un momento de ir para adentro, de dejar de querer cambiar a los otros, dejar de querer cambiar la realidad y de comenzar a conectarse, ¿no?, con esto que necesita salir, con esto que necesita liberarse, con empezar a hacer estos procesos de liberación emocional. Ok, y volviendo un poquito a nuestra propia historia, ¿no?, este inconsciente que les decía. Quedan 10 minutos. Bien, bueno. Volviendo un poquito a este inconsciente individual, ¿no?, y familiar. ¿Por qué decimos familiar? Porque biológicamente hablando, nuestro ADN viene ¿de quién? De nuestra madre y nuestro padre. Nosotros somos producto de la unión del óvulo con el espermatozoide, nos guste o no nos guste. Para nuestra biología no existe te gusta tu mamá o te gusta tu papá, te gusta algún trauma con mamá o papá, no. Nosotros cargamos toda la información de ellos. Eso está grabado en nuestro ADN y en un campo que se llama campo morfogenético de informaciones. Todo lo que sucedió allá atrás está también en nosotros. ¿Y quién es mamá? ¿Quién es papá? Los abuelos. ¿Y quiénes son los abuelos? Los bisabuelos. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros heredamos todo, los talentos, las virtudes, ¿no?, los dones, todo lo que ellos posibilitaron, todo el camino que ellos fueron abriendo para poder sobrevivir. Y también heredamos los conflictos, las dificultades, los problemas no resueltos, los sueños frustrados, los sueños que papá y mamá tenían y proyectaron en nosotros, tal vez. Y ojo con lo que nosotros hacemos con nuestros hijos también, que todo es una proyección. A un nivel inconsciente,
estamos proyectando todo en el otro. Todo lo que yo pienso de Javier es algo que está en mí, que lo estoy proyectando ahí afuera. Sea del lado sombra, que todos tenemos, que nadie escapa de esa sombra, o del lado luz, que también somos y tenemos. Todos tenemos esta sombra y esta luz, ¿no? En este juego de las polaridades, el yin y el yang, el símbolo del taoísmo, ¿no? Todos tenemos esta energía femenina y masculina. La noche existe gracias al día y viceversa, ¿no? Estos opuestos que se complementan. Entonces, somos el producto de nuestros ancestros y cargamos el mismo peso que ellos cargaron. Aquello de lo que no se habló, los secretos familiares, aquello que fue silenciado, que no fue expresado, esos dolores profundos de muertes trágicas, de duelos, está todo en nosotros. Y después no sabemos por qué nos sentimos mal, por qué entramos en esta noche oscura del alma, por qué tenemos pánico, por qué tenemos fobias, por qué tenemos miedos que no son reales, que son hasta irracionales. Porque hemos vivido traumas en nuestra propia historia, en nuestra infancia. Todos nosotros tenemos traumas. No existe ser humano que no tenga. Y nuestros ancestros han vivido millones de traumas. Y nosotros somos nuestros ancestros. ¿Y por qué elegimos esta profesión de salud? Muy posiblemente porque estamos reparando algo de nuestra propia historia y o de nuestros ancestros. Hay dos caminos posibles. Uno es repetir, repito, la misma enfermedad, repito el mismo trastorno mental, repito el mismo sufrimiento, o reparo. Reparar es hacer lo opuesto. Entonces, si hubo alguien en mi familia que murió trágicamente o que tuvo una enfermedad, va a venir algún descendiente de ese clan familiar a reparar esa historia, porque en ese clan se necesitaba de una enfermera, de un enfermero, que cuide de la salud de alguien o que prevenga la muerte de alguien, porque eso fue muy doloroso para la familia, para ese clan. Entonces va a venir alguien que va a tener una determinada profesión, que va a ayudar a que eso no vuelva a suceder en el clan. Pero en el fondo, cuando hablamos de repetición o de reparación, no estamos hablando de sanación. Son como las dos caras de la misma moneda, sigue dentro del conflicto. Y hasta que yo no resuelva esta situación de aquí, ¿qué estoy reparando en mi familia? No voy a poder ejercer con libertad mi trabajo. No voy a poder servir con conciencia y con amor, de verdad, porque voy a estar llena de dolor, llena de desinformación. Por esto es que se vuelve tan necesario este camino de autoconocimiento y de sanación y de estar en coherencia con aquello que digo, que pienso, que siento y que hago. Si no, voy a tener millones de frustraciones, miles de piedras aparecen en el camino. Bueno, gente, los dejo ahí con esa incomodidad un poquito. Vamos a hacer un corte. Bueno, ahí hacemos 15 minutos